Es un privilegio estar nuevamente con vosotros y es una paciencia para aquellos que estoy viendo que han estado en otras de las ponencias o de los talleres y ayer por la noche en la iglesia. El tema que quiero desarrollar hoy ya se ha presentado los manuscritos o los textos originales de la Biblia y la razón de las versiones que nosotros tenemos hoy. Si esto se pone derecho o consigo que se ponga bien. Ahora ya. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es un libro que ha sido escrito a lo largo de más o menos 1400 o tal vez algo más años. Y en ese tiempo hay 37 prácticamente seguros, algunos hablan de 40 autores distintos, es lo mismo. 40 autores a lo largo de 1400 años es mucha distancia entre el primer escrito, que con toda probabilidad fue el libro de Job, y el último escrito del Nuevo Testamento, que se discute cuál. Para mí, personalmente, hay una argumentación fuerte, después de haberlo estudiado, para mí es el Evangelio según Juan, para mí. Entonces, no peleemos por este asunto ya desde un principio. Ahora, cuando se comienza a escribir la Biblia, no hay duda ninguna que tenemos que preguntarnos en qué idiomas fue escrita, porque no fue escrita en castellano, ni en inglés, ni en ningún idioma moderno, ni en latín siquiera. Abro mi Biblia y me doy cuenta que todo el cuerpo del Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo, prácticamente todo, salvo algunas porciones importantes del libro de Daniel y de algún profeta, también en Ezequiel hay bastante de eso, que está escrito en arameo. Cerramos el Antiguo Testamento y nos vamos al Nuevo. Y el Nuevo Testamento está escrito prácticamente en su totalidad en griego. Ahora, cuando hablamos de griego, tenemos que preguntarnos ¿qué griego? Que el griego clásico, el griego histórico, fue dando paso a otros tipos de griegos, y el griego es un conjunto de idiomas de la misma raíz, eólico, jónico, doro, helenista, etcétera, etcétera, que son de distintas contexturas, aunque se puede entender y se puede coordinar bien. El Nuevo Testamento se escribe en griego koiné, el griego común. Pero el griego koiné no es tampoco igual en todos los sitios y de todas las maneras, y hay modificaciones. Por tanto, cuando voy a la Biblia tengo que preguntarme ¿quién escribió? Bueno, los autores. ¿Y cómo escribieron? Al impulso de Dios, de acuerdo. ¿Es inspirada la Biblia? Por supuesto, toda ella, sin duda. ¿Inspiración literal o conceptual? Literal. ¿Pero ha sido dictada por Dios? No, señor. Dios no dicta la Biblia. Dios comunica el mensaje y el escritor humano seleccionado por Dios escribe. De ahí que haya en la Biblia muy distintas formas y muy distintas culturas. No es lo mismo un escrito de un hombre de leyes preparadísimo en la mejor universidad del mundo, yo diría licenciado con honoris causa en leyes, en conducción, en sociedad, en psicología, en ejército, que es Moisés, frente a un rey enormemente culto como es Salomón. Hay diferencias. ¿Y qué me diréis comparando a estos dos, por vía de ejemplo, con un boyero recogedor de cabrahigos, el profeta? Pues es la cultura y la dicción y la erudición y la expresión es distinta. Ahora, el Antiguo Testamento en hebreo, y hablaré un poquito del hebreo antes de nada, el idioma hebreo es muy distinto al idioma griego, conceptual y semánticamente. El idioma hebreo es corto en vocabulario, por tanto tiene que ser muy rico en figuras. Por ejemplo, voy a deciros un texto de un salmo. Lo digo en mi versión Reina Valera 60, luego os diré por qué quiero tanto esa versión. Bueno, porque la memorización está ahí, no por otra razón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Esto a un griego ni se le ocurre.
Porque lo que está hablando el hebreo es de una figura que pueda ser comprensible, expresada figurativamente. El Dios de la gloria abriga ¿a quién? A todos. Y el que se mete debajo de ese abrigo está morando bajo la tutela, la sombra del Omnipotente. Un griego no diría eso. Un griego, el idioma griego es la matemática del idioma. De manera que el griego tiene una formulación expresiva muy concreta, muy precisa, muy determinada, y el griego se expresa analizando cada una de las palabras. Aparte de eso, del análisis, si está en dativo, en acusativo, si es un vocativo, si es un nominativo, todas esas cosas tienen un concepto muy claro. Porque un dativo en griego indica una orientación o una dirección o una procedencia. No es lo mismo decir a Dios que decir de Dios. Por tanto, el griego analiza, utiliza a veces las preposiciones y luego el nombre, el sustantivo. Otras veces simplemente declina el sustantivo. Hay que conocer bastante para entender, pero es matemáticamente preciso. Luego los verbos griegos tienen una enorme variedad. Hay un tipo de verbo, una formulación verbal que es el optativo, que no existe en ningún idioma. Pero es una opción verbal, un condicionante verbal que hay que entenderlo de esa determinada manera. Por tanto, los idiomas bíblicos del Antiguo Testamento tienen una enorme riqueza para revelar y comunicar a Dios. Los dioses antiguos eran dioses guerreros, eran dioses, algunos de ellos tremendamente bárbaros, que exigían que el hijo mayor fuese pasado por el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. El Dios de la Biblia es el Dios de la gracia. Y esto solo se puede expresar con estos conceptos, como la gallina cuida a los polluelos. El amor tremendo y eficaz de Dios hacia su pueblo. Por tanto, Dios escogió un pueblo y un idioma. Ahora, el idioma hebreo es un idioma antiquísimo. Los liberales dicen que no es posible que los textos bíblicos se hayan escrito en hebreo en las fechas en que se dice que fueron escritos, porque en ese tiempo no se escribía el hebreo hasta que aparece una estela, una piedra, en una excavación en hebreo datada en los tiempos que los liberales dicen que no. Bueno, ¿para qué vamos a pelearnos con ellos? ¿Tú crees en la inspiración de la Biblia? Bueno, está muy bien. Ahora, tampoco creas tú en que los escritos empezaron hace 6.000 años. Moisés no vivió en ese tiempo. Está relatando acontecimientos que cronológicamente él sitúa de esa manera en la Biblia. Ahora bien, el Antiguo Testamento, el hebreo, pertenece al grupo de lenguas semitas. Y esas lenguas, especialmente el hebreo, está muy vinculada con tres tipos: con el ugarítico, el fenicio y el moabita. De modo que el hebreo es una de las manifestaciones del idioma moabita, seleccionado por Israel, desarrollado por él y escrito. Y ahí comienza la andadura del hebreo. El hebreo, por tanto, es un idioma cananeo, modificado y trasladado por un pueblo y un conjunto que elaboró definitivamente ese idioma. La característica del hebreo, una característica importante, es que utiliza 3 letras, consonantes tiene más, pero utiliza 3 letras consonantes que, mezcladas con una serie de vocales, no hay vocales en el escrito inicial del hebreo, pero mezclado con el sonido vocal genera y origina una larga serie de palabras. En ese idioma hebreo es transmitido la mayor parte del Antiguo Testamento. Y la evolución del hebreo no puedes entenderla más que comparando la antigüedad de los libros de la Biblia. Tú lees el libro de Job y luego lees, yo qué sé, el libro de Daniel y te das cuenta que hay una evolución idiomática en la fijación del idioma, que naturalmente cuando termina el último escrito, ese idioma dio paso al hebreo de hoy. Es una bendición saber que el que puede leer el hebreo moderno tiene una enorme ventaja para leer el hebreo antiguo. Pero el idioma fue variando y la escritura
del alfabeto fenicio, que es como se escribe prácticamente el hebreo inicial, da paso a la escritura cuadrada. Se llama cuadrada porque las letras las puedes meter dentro de un cuadro. Y eso ya es un idioma mucho más moderno. Ahora ya tenemos el hebreo. Bueno, ¿cuánto sabemos de hebreo? ¡Qué barbaridad! No sabemos nada. Luego pasamos al idioma arameo. El idioma arameo es el idioma diplomático. Pero cuando hablamos de arameo, estamos hablando de arameo antiguo. Y el arameo antiguo es una lengua que está más o menos desarrollándose y que termina en el siglo X. Entre el siglo X y el siglo VIII antes de Cristo. No estamos hablando de un idioma. Luego está el arameo oficial, año 1100 al año 600 tal vez antes de Cristo. En ese idioma arameo oficial está escrito parte del libro de Daniel o trozos del libro de Daniel. ¿Por qué? Bueno, Daniel era un diplomático. Está metido en el reino, ha llegado a alcanzar un nivel altísimo y él está escribiendo en un idioma que para él es común. La forma, hoy en día se dice que el francés, no sé por qué los franceses son así, el francés es la lengua diplomática, ¿verdad? Muy bien, pues en aquel tiempo era este idioma. Y luego llegamos a lo que se llama arameo judío, que es el traslado del arameo, digamos, tradicional y diplomático al uso cotidiano de la lengua en Palestina. De manera que, enorme sorpresa, Cristo Jesús, el Señor, y Pablo y muchos hablaban en arameo. Como ese tipo de arameo lo utilizaba más que nadie el pueblo de Israel, estamos diciendo muchas veces que hablaban en hebreo. Cuando Pablo sube a las escaleras de la Torre Antonia, cuando lo prenden, cuando tiene que intervenir, el centurión le pregunta, él se pone a ver, ¿pero tú sabes griego? Sí. ¿Y habló en qué? En arameo. Ahora tenemos una serie larga de problemas. Yo de hebreo solamente sé lo elemental, de modo que nadie me pregunte de hebreo. De griego sé un poquito, pero de hebreo no tanto. Ahora, no sé. Me fío de lo que me dice. Ahora, lo que sí sé con toda claridad es que Cristo Jesús, el Señor, hablaba en ese idioma, en arameo. ¿Habló con los suyos en arameo? Sí. Y ahora mirad a dónde llegamos los evangélicos en discusión lingüística. Jesús dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra. Y nosotros hemos inventado una argumentación, nosotros no, yo no participo en ella, una argumentación tremenda. Dios dijo a Pedro, tú eres piedrecita, Cefas, y yo soy litos, roca. Y decimos, qué bárbaro. Pero resulta que en arameo no hay dos distinciones. Si tú quieres traducir del arameo eso, literalísimamente leerás esto. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay discusión. Una vez me resultaba difícil y lo pregunté a uno de los catedráticos de arameo de la Universidad Pontificia. Me dijo, sí señor, es así. De modo que los evangélicos no discutan de piedra o de piedrecita con alguien que sabe arameo. Bueno, he aprendido la lección, muchas gracias. Ahora dejemos el arameo ahí y pasamos. Por eso es que la versión que usaban los judíos, especialmente del Antiguo Testamento, la Septuaginta, no es la versión hebrea original, es la griega traducida de ese tiempo. Así que las grandes citas de Pablo y de Pedro y de Juan en el Nuevo Testamento están tomadas de la Septuaginta. ¿Qué herejía más impresionante? No, es lo que realmente entendían que decía el texto hebreo al traducirlo al griego. Ahora, la Biblia hebrea. La Biblia hebrea
es un compendio, un conjunto, una recesión de todos los escritos del Antiguo Testamento hecho por eruditos hebreos y con una meticulosidad tremenda. Cuando un copista se iba a hacer una copia, claro, si es un copista tiene que hacer una copia. Cuando alguien iba a hacer una copia de un pasaje del Antiguo Testamento, porque la copia, el original de esa copia ya estaba muy usado o había que hacer una copia, había por lo menos 3 que intervenían en el proceso. Uno tomaba el escrito original que se iba a copiar y contaba las letras. 300. El otro comenzaba a escribir lo que había allí. Al final contaba el que escribió, 300. Y luego uno tomaba el escrito original y otro tomaba la copia y lo leían en conjunto para que no hubiese ninguna diferencia. Pero no leían el texto, leían las letras, para que aquello estuviera fielmente escrito. El respeto por la Biblia era tremendo en los copistas, de modo que cuando aparecía el tetragramatón, el nombre sagrado de Dios, el copista tiraba el instrumento o lo ponía a un lado, tomaba uno nuevo, se lavaba las manos y escribía el nombre y volvía a hacer la operación al revés. Luego, cuando las copias unidas de todo el Antiguo Testamento, escrito en materiales más modernos, tiene una garantía tremendísima de fidelidad. Estas copias históricamente elaboradas por judíos y cuidadas de una forma extraordinaria fueron trasladadas a la imprenta moderna y tenemos la Biblia llamada Stuttgartiense, que lleva ese nombre porque está impresa en Stuttgart, en Alemania, y es el cuerpo hebreo de la Escritura reconocido absolutamente por judíos y por cristianos. De modo que no tenemos problema. ¡Qué bueno! Un solo texto, solo. ¿Y hay variantes? Ninguna. ¿Pero cómo? ¿No hay copia? No, porque una copia que tiene una variante se tiraba. ¿Me entendéis? Y no se le ocurría a nadie en la tierra escribir una nota sobre un texto bíblico. De modo que lo que tenemos en la Stuttgartiense es la seguridad, hombre, no el 99,9%, pero la seguridad plena de que tenemos los escritos del Antiguo Testamento perfectamente. Ahora venimos al texto griego y ahí tenemos nuestras serias dificultades. Los textos griegos originales fueron usados especialmente por varios, o se tomaron y se adaptaron, se copiaron y se corrigieron en distintos lugares. Algunos cayeron en Alejandría y surge el texto alejandrino. Es el más fiel al texto griego, porque no han pulido nada. Como estaba, está. Lo máximo que han hecho los alejandrinos fue hacer una anotación marginal que decía, debiera decir esto, pero el texto sigue así. Luego viene el texto llamado occidental. ¿Por qué? Porque es el texto griego que comenzó a circular especialmente en lugares importantes del Imperio Romano, norte de África, Italia y Francia. En ese texto no se tuvo en cuenta la meticulosidad de mantener palabra por palabra, sino que se arregló un poquito el texto griego para que no se leyese en lo que técnicamente se llama barbarismos, es decir, una palabra que está mal escrita. Se le dio pulido y esplendor, que es lo que dice la Real Academia de la Lengua cuando se califica con el idioma español. Ahí hay variantes, hay diferencias entre el texto alejandrino
y el texto occidental, lógicamente. Tú ves uno y ves el otro y dices, hombre, la idea, la palabra, la verdad, todo es el mismo, pero hay palabras diferentes entre una y el otro. Ahora, luego después de eso hay otro grupo de manuscritos que es los manuscritos procedentes de Cesarea. Ahí hay no se le presta tanta atención al escrito en sí, y es donde más variantes del texto griego aparece. Y finalmente la bizantina. La bizantina es la menos segura de todas las recensiones del Antiguo Testamento. Vaya lío. Pero el lío no es ese, porque si fuesen 4 versículos o 4 códices por versículo, bueno, no habría tanto problema. El problema es que comienzan a trasladarse del griego uncial, es decir, escrito todo con mayúsculas, al griego tradicional de mayúsculas y minúsculas. Y aparecen lo que se llaman los manuscritos minúsculos. Esos manuscritos son muy usados en el siglo XIV, en el siglo XV, hasta el siglo XVII. Y de los minúsculos tomó Erasmo de Rotterdam para escribir ¿qué cosa? El Receptus. Y aquí entramos en el caballo de Troya, peleándose y surge una enorme dificultad. Yo tengo unas notitas aquí sobre el texto Receptus, porque recientemente se ha desempolvado nuevamente el Receptus y se ha levantado una hiperdefensa del Receptus. Y se ha enseñado y se está procurando introducir que el único texto garantizado y válido es el Receptus. Para eso ya no se le llama Receptus. Aparece con una sigla, una M, gótica, que significa texto mayoritario. ¿Es bueno el texto Receptus? Sin duda ninguna. Ahora voy a deciros algunas cosillas. Erasmo de Rotterdam no tenía más manuscritos para hacer un conjunto, un compilatorio del texto griego que los manuscritos minúsculos que tenía. Y llegó a ciertos lugares donde no tenía manuscrito. Por ejemplo, ese versículo que dice que hay 3 que dan testimonio en el cielo y 3 que dan testimonio en la tierra, no tiene manuscrito griego. ¿Qué hizo Erasmo? Pues muy sencillo, se fue a la Vulgata Latina y tradujo de la Vulgata Latina al griego. Pero la Vulgata Latina en esa área tiene ciertos problemas de traducción. Y ahora cuando aparecen los manuscritos más modernos, dice, ¿pero de dónde sacó esto? Bueno, sacó que tradujo al revés, para terminar su textus. Receptus se llama ahora porque es el texto recibido. Estamos con manuscritos ya del siglo II que están apareciendo. Acabo de terminar el comentario de Lucas. No hay menos de 3.000 manuscritos distintos que contienen todo el Evangelio según Lucas. No hay menos de 500 variantes textuales en Lucas. Ahora bien, que nadie se me asuste, por favor. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Escúchame, las variantes textuales no afectan nunca a doctrina. Por ejemplo, una variante textual. Jesús descendió a Jerusalén. Otra variante. Jesús y los discípulos descendieron a Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia? Que en una está Jesús solo y en otra están los discípulos también. Por tanto, esa variante no tiene importancia. Ahora, hay algunos textos griegos que han sido modificados en búsqueda de apoyo a cierta idea de pensamiento religioso. Por ejemplo,
todos los textos que la Vulgata, y no solo la Vulgata, sino la Vetus Latina y demás, traducen como hacer penitencia, están en cierta medida eliminando la palabra griega que significa arrepentimiento. ¿Me estáis siguiendo? Pero esto es una deformación. Es lo mismo que si tú tratas de leer la Biblia Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y te encontrarás con aberraciones impresionantes en la defensa del pensamiento de la secta correspondiente. Ahora bien, ya tenemos ahí todos los manuscritos y entonces ocurre algo muy curioso. Hay una serie de personas en el mundo evangélico especialmente que dicen vamos a hacer una nueva recensión de los textos griegos y se ponen a trabajar. Mucha de esa investigación se debe a dos personas que están siendo enormemente maldecidas en el mundo evangélico. Perdonadme la expresión. Que es Hodge y Westcott. ¿Lo oísteis alguna vez? Son no sé qué y no sé cuántos. Mirad, lo que me interesa a mí del texto griego y a vosotros es la fidelidad de la traslación de la palabra al idioma, ¿verdad? Cuando yo tengo algún problema en griego, en una palabra rara, en la koiné, ¿sabéis a quién consulto? Pues a un doctor en filosofía y letras, licenciado en clásicas, que es ateo. Y yo le llevo mi Nuevo Testamento griego y le digo, ¿qué dice aquí? Y él me dice, ¿la palabra o el conjunto? No, dime la palabra en medio del conjunto. Me dice, esto aquí significa esto. Ya está. Y es ateo, no cree en la Biblia ni en la inspiración, pero sabe griego. Sabe griego y no está condicionado por el pensamiento protestante, perdonadme la expresión. Bueno, entonces estos hombres que eran enormemente sabios en griego hicieron una recensión que termina en manos de Nestle Aland. ¿Os suena eso sociobíblicamente, Nestle Aland? Es el mejor texto griego que tú puedes usar hoy, supervisado por las instituciones lingüísticas alemanas más importantes. Estamos en la 28ª edición de Nestle Aland. Y es más, me acaban de avisar hace poco tiempo que está en preparación la 29ª. ¿Por qué? Porque el Nestle Aland incorpora lo que se llama aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Bueno, el aparato crítico es que te dice, mira, este versículo que en tal y tal y tal y tal códice o manuscrito o tal dice esto, hay otra alternativa de lectura que dice esto otro. De manera que, por ejemplo, tú lees Lucas y verás que en la última cena hay palabras añadidas, tomadas de Mateo, que no está en la mayoría de los textos originales más firmes. Por tanto, hay una crítica textual que te dice, ojo, además de esto, también hay esto otro. ¿Me estáis siguiendo? Y esto es enormemente necesario tenerlo en cuenta cuando tú vas a hacer un análisis textual verdadero de la palabra de Dios. Ahora ya tenemos menudo rollo, ¿verdad? Bien. Todo esto que es muy importante a la hora de comentar la Biblia y de enseñar la Biblia, no debe condicionar la riqueza bíblica de la doctrina que aparece en ella. Por tanto, si tú lees en los textos, si hay alguna variante, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, eso es lo que me importa. Y eso es lo válido. No importa que aparezca en algún lugar el unigénito del Padre y en otros aparezca simplemente el unigénito. No es importante que diga el verdadero Dios en algún lugar y en otros lugares dice el Hijo de Dios. No sé si me estáis siguiendo. La verdad bíblica es incuestionable y precisa porque el Espíritu Santo de Dios custodió y custodia que la verdad alcance al hombre
y venga de parte suya. Ahora ya tenemos todas esas versiones, cuántas cosas del texto griego. El griego koiné no es fácil, señores. La idea de que cualquiera puede llevarse un texto, bases fundamentales para el griego bíblico, y se lo lee y ya lo sabe, perdóneme, no es verdad. Y hay muchas personas que se consideran con todo el derecho de hablar del texto griego sin saber griego. Cuando yo empecé en el seminario bíblico, el presidente y el rector del seminario era el doctor Lacueva. Lo más duro del mundo en enseñar Biblia e idiomas bíblicos, lo más duro. Un alumno del Instituto Bíblico se examina y él dijo, esta materia solo se supera con 7. Y vino con su examen 6,93. Y le dijo, doctor, 6,93. Le dijo, ¿es 7? No, no pasas. Ah, sí, era así. Un día me dijo, ven acá, primer curso, o griego o hebreo. Yo le dije, las dos. No, no tienes tiempo para las dos. Porque yo estaba estudiando. Dijo, o griego o hebreo, ¿qué quieres tú? ¿Vas a estudiar especialmente Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Yo le dije, los dos. Dice, pues entonces griego. ¿Cómo griego? Sí, porque tienes la Septuaginta, arréglate con ella. Bueno, pues ya está. Durante 5 años estudié griego con él. ¡Ja! No te pasaba una. Al final, el examen final era sorprendente. Me dio un pasaje de Hebreos, el mejor griego del Nuevo Testamento, y un pasaje de Gálatas. Gálatas es una epístola escrita por Pablo él mismo, Pablo escribió la carta él con su mano. Por eso al final dice, mirad con cuán grandes letras os he escrito mi mano, no es que estaba medio ciego, y no, esas son historias que hemos inventado, por favor. Él escribe, y ese griego es malo, malo con avaricia, con anacoluctos por todos los lados, con alteraciones verbales, es tremendo. Me dijo, toma, capítulo 2 de Gálatas del 1 al 8, capítulo 4 de Hebreos entero. Por supuesto, nada de diccionario. Me dijo, de Hebreos solo puedes tener 3 faltas. De Gálatas, una más. Pero si no superabas así, no superabas. Quiero deciros que yo no sé griego. Lo traduzco, lo analizo, lo escribo. Pero saber griego significa estudiar griego permanentemente todos los días de toda tu vida. Y buscar significado de palabras que no están en la naturalidad del texto, sino en otros orígenes diferentes. Y tú te preguntas, ¿por qué Pablo escribe aquí esta palabra tan rara? Y tendrás que ir al griego helenístico o al jónico para ver de dónde vino el significado que Pablo está utilizando esa palabra. Hay que estudiar mucho para conocer griego. Bueno, entonces nunca enseñaré la Biblia. Es que tu Biblia está escrita en castellano, ¿o no? ¿Sabes leer el castellano? Bueno, pues eso es lo que interesa. Que tú puedas leer tu Biblia en castellano y cuando tengas algún problemilla, consulta. Hoy tenemos tantos materiales que no tenemos disculpa para entender la Biblia. Bueno, la Biblia, Dios no requiere que sepas griego ni hebreo. Te da su palabra para que la entiendas. Y el Espíritu Santo ilumina tu mente para que puedas comprender la Biblia. Ahora, ya tenemos. Y un buen día, las traducciones bíblicas más importantes en latín. Y las Biblias no se podían leer en lengua vernácula. Y ocurre el 500 aniversario de la Reforma. ¿Qué hizo Martín Lutero? Tomó la Biblia y la tradujo al
alemán. Pero a veces nosotros tenemos, sobre todo los españoles, los hispanos, tenemos un concepto de que el español y el hispano es un elemento en la cadena social de menor nivel que el alemán y que el inglés. No sé por qué, pero es así. Quiero deciros que la traducción castellana, que anticipó a muchas Biblias en idiomas sajones, es la Biblia de Ferrara. Y que después de eso está la enorme traducción de Casiodoro Casiodoro de Reina, actualizada, corregida por Cipriano de Valera. Tenemos un gran tesoro. Ahora, ¿de dónde tradujo Reina Valera? Del Receptus. De manera que nuestra Biblia, Reina Valera 60, tiene todos los problemas que tiene el Receptus. Es un tesoro nuestra Biblia, Reina Valera. Y alguien me preguntará, ¿y por qué motivo tú usas Reina Valera si sabes que tiene algún problemilla de esos? Bueno, porque la usaba mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre, y me golpearon con ella cuando no sabía el versículo de la escuela dominical. De manera que todo cuanto yo sé de memoria está en Reina Valera. Ahora viene la época moderna, en donde no sé por qué causa se produce una inundación de Biblias en el mercado. Y a veces de la misma versión. La Biblia del cotidiano caminar, la Biblia del pastor diligente, la Biblia del pastor menos diligente, la Biblia de la mujer, la Biblia del arco iris, que parece de la acera de enfrente. Y venga Biblias. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Satanás cambia de forma de actuar. Al principio, ¿qué dijo Satanás? Cristianos, matemos a los cristianos. Y resulta que dice, mira que vas muy mal por ahí, le diría a alguno de sus demonios. Vas muy mal, mira, has matado a tantos y resulta que mira cuántos hay más. Y paremos, no matemos cristianos. Ahora, quitemos la Biblia de en medio. No se puede leer la Biblia, ya está, ya hemos ganado. Se traduce la Biblia y se lee la Biblia. Teníamos una versión en castellano de la Biblia, ¿verdad? Todos estudiábamos la Biblia por ahí. La Biblia se vendía en todos los lados y todos sabían, en España por lo menos, que era la Biblia protestante. Que no nos llamen protestante. A veces me preocupa más que me llamen evangélico. Porque hoy evangélico es todo aquel que no es católico o que no es ortodoxo. Y hay un pelaje evangélico que ¿para qué? Preferible que no. De manera que ya hay iglesias evangélicas en Francia que están volviendo a llamarse protestantes. Porque tú preguntas en Vigo, ¿dónde está la iglesia evangélica? Los protestantes. Ah, sí. Y te mandan a la iglesia histórica de la ciudad. A lo mejor estás al lado de otra evangélica y te mandan a la nuestra. Qué bendición, es la propaganda de los años. Ahora viene el nuevo esfuerzo hecho por gente con mucho interés. No en corregir Reina Valera, no hay que corregirla. Nuevas traducciones. Voy a mencionar una eminentemente importante en Hispanoamérica. ¿Sabéis cuál es? La Biblia de las Américas. ¿La conocéis? ¿La usáis? Es muy buena porque, entre otras cosas, es enormemente honesta. Cada vez que el traductor incorpora una palabra complementaria que no está en el texto griego, la escribe en cursivas. Pero bueno, Reina Valera 1925 también tiene las cursivas. Desapareció en la RV60, que no tiene ninguna cursiva. Ahora, no me hables, por favor, de la Biblia de las Américas, porque parece ser que la única autorizada es Reina Valera. Pues sí, te hablo de la Biblia de las Américas. Te va a dar un concepto muy claro en ciertos lugares.
Otra Biblia, que seguro que ha recibido algún mail en tu casa en contra de ella. NBI. Escucha un ejemplo de lo que dicen de ella. Es una Biblia peligrosa porque traduce homosexual en lugar de sodomita. Bueno, mañana por la mañana te vas a tu oficina, no mañana es sábado, el lunes, y le dices, oye, ¿sabes que me dijeron que Luis es sodomita? Y te van a decir, yo creí que era de Córdoba. Pero si tú le dices, me dijeron que Luis es homosexual, ¿se entiende? Eso se llama traslación dinámica, que sin hacer violencia a la palabra, sitúa la palabra en el contexto más comprensible. Bueno, otro mail contra NBI. No tengo comisión por NBI, ¿eh? Otro mail. Niega la deidad de Cristo. ¿Cómo? Sí, porque en el himno de Pablo, en la carta a Timoteo, en lugar de decir Dios fue manifestado en carne, dice Él fue manifestado en carne. Bueno, señores, es que lo que dice el texto griego es Él fue manifestado en carne, porque el sujeto de esa oración hay que buscarlo 4 versículos antes. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Inquietar al pueblo de Dios. Luego decimos, bueno, mucho cuidadito con las Biblias católicas, que se llaman católicas. ¿Por qué? Tienen los apócrifos. ¿Y tú sabes que la Biblia Reina Valera tenía los apócrifos o no? No me digas si tenía los apócrifos. ¿Has leído los apócrifos alguna vez? No. Bueno, ¿y has leído alguna novela este verano? Sí, pues lee los apócrifos. Te va a ser mucho más provecho espiritual que una novela por muy buena que sea. Porque son libros impresionantes de enorme espiritualidad. Es verdad que dicen alguna tontería, pero también reconocen que no es inspirado. ¿Me estáis siguiendo? Ahora, la Biblia, voy a mencionaros un texto católico impresionante. Cantera Iglesias. No Bover Cantera, Cantera Iglesias. Es una Biblia impresionantemente fiel al texto griego, hasta el punto que el traductor tiene que poner muchas veces llamada a pie de página y decir, el dogma dice, bla, 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 y poner el dogma porque contradice lo que están traduciendo en la Biblia. Es impresionante. Otra Biblia fantástica, la Biblia de Jerusalén para los libros poéticos. Aquellos que puedan leer el catalán, la Biblia catalana de Montserrat es una traducción colosal. De manera que tenemos un montón de traducciones buenas. Yo no digo que te llegues a casa y tires tu Reina Valera al instante. No, úsala, por favor, es un tesoro. Pero quiero decirte también que si no eres capaz o no puedes leer el texto griego, cómprate 4 o 5 o 6 versiones. Ábrelas y lee el texto en 6 versiones. Vas a encontrar a última hora prácticamente lo mismo que si hubieras traducido directamente del texto griego. Seguirá adelante la traducción de la Biblia y habrá serios problemas y tremendas críticas. ¿Cómo puedo decirle yo a un esquimal en su idioma el Cordero de Dios? Si el esquimal no sabe lo que es un cordero. ¿Qué es un cordero? Hay una traducción muy curiosa que pone la foca de Dios. ¡Ah, qué barbaridad! La foca. Pues sí, es que no puedes darle a conocer idiomáticamente. Me imagino que en algunos idiomas de la selva, cuando se traduce, el traductor se tiene que encontrar con problemas de este tipo. Y lo importante, ¿sabéis? Es que en medio de toda esa berenjenal de traducciones y de versiones, la Biblia dice
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No importa cuál sea la versión, dice Dios te ama y está dispuesto a recibirte. Por tanto, esto es el gran valor de la Biblia, ¿verdad? Hermanos, yo sé que este taller de hoy ha sido un taller más bien técnico que espiritual. Bueno, que el Espíritu lo espiritualice en vuestros corazones. Pero quiero llegar a una conclusión. Ama la Biblia. Cuando yo era pequeñito, el otro día, fue ayer me parece por la noche, que dije que soy la 5ª generación de evangélicos. Mi abuelo materno fue 25 años colportor de la Sociedad Bíblica. Por eso yo quiero la Sociedad Bíblica. Un día yo estaba en la casa un poco impertinente y le decía a mi abuelo, si tuviera aquí un cuento para leer, y ya el abuelo estaba muy cansado del cuento para leer. Me dijo, me agarró y me sentó allí en una silla. Y me trajo una Biblia que él tenía en la biblioteca suya, un bibliote así de grande, y me abrió la historia de Sansón. Me dijo, lee esa historia. Bueno, lee la historia. Leí la historia, me costó un trabajo tremendo leer en Reina Valera de aquel tiempo, yo un niño pequeño, pero me dijo, y si no entiendes, pregúntame. Y al final me preguntó él, ¿qué te pareció Sansón? Y yo le dije, abuelo, tenía fuerza, tenía fuerza. ¿Sabes qué dijo mi abuelo? Me dijo, ¿sabes quién le daba la fuerza? Dios. Hoy en día tenemos cientos de niños llamados hijos de evangélicos que conocen al Pato Donald en el mejor de los casos. Y muchos a Sondoku, y muchos andan, no sé si es Sondoku, pues igual, un japonés de estos. Y muchos anduvieron por adolescentes por mi ciudad con un teléfono cazando Pokémon. Y conocen eso perfectamente, pero no saben quién fue Sansón. No hay opción. ¿Volvemos a la Biblia o perdemos el rumbo? ¿Volvemos a la Biblia y predicamos la Biblia y amamos la Biblia y leemos la Biblia o vamos en mal camino? Pregunto esta tarde y termino, ¿cuántos de los presentes, y no quiero manos arriba, cuántos de los presentes tenéis un plan de lectura anual de la Biblia y estáis leyendo la Biblia entera todos los años? ¿Cuántos? Oh, todos los años. En nuestra iglesia promovemos un plan de lectura anual. Y se pregunta, ¿qué tal vas con el plan de lectura? Nosotros tenemos nuestro plan anual de lectura. Requiere un cuarto de hora cada día. Y como mucho, 4 capítulos de vez en cuando. Lee la Biblia, por favor. No tenga la disculpa de que el pastor en la iglesia no me predica toda la Biblia. La culpa es tuya porque no la lees. Lee la Biblia. Pregunta al pastor cosas que a lo mejor no dice desde el púlpito y harás un gran favor. Invitarás al pastor a centrarse un poco más en la exposición de la Biblia. Hermanos queridos, Dios te habla por la Biblia, ¿lo crees? ¿Crees que la Biblia es inspirada por Dios? Si crees que es inspirada, ámala y léela, y Dios hará su obra en vosotros.